Bien, pues vamos a la palabra de Dios. El día de hoy quiero tocar una de las historias. A veces digo como que esto, pero es que esta historia es una historia muy importante en la Biblia y es una de mis favoritas también, como muchas otras. He predicado acerca de ella, tú la conoces, pero sé que es parte de lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Amén. El tema del día de hoy se llama sanando tu pasado. Sanando tu pasado. Hemos hablado acerca de sanar nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestra mente. Pero qué importante es aprender a ser sanos de nuestro pasado. Todos tenemos un pasado. Todos. Voy a enumerar algunos de la Biblia. Por ejemplo, Abraham tuvo un pasado tremendo, aun cuando Dios ya lo había llamado, aun cuando Dios ya le había prometido que le iba a dar muchos hijos. Abraham se desesperó en esa espera por ese hijo de la promesa. Se desesperó y entonces dice la palabra que se acostó con la autorización de su esposa, pero de todas maneras pues no era correcto. Se acostó con la sierva de Sara, Agar, y ese error le costó a Abraham algo bien tremendo, bien difícil, y eso marcó su vida y sus generaciones para siempre. Tuvo un pasado, pero Abraham tuvo que aprender a sanar de ese pasado, porque sanando de ese pasado pudo llegar la promesa de Dios para él, que era Isaac. David también tuvo un pasado. David tuvo un pasado de los más turbios de la Biblia, siendo rey, cuando ya había sido pastor, ya había sido perseguido, ya había sido escogido por Dios. Pero ¿sabes una cosa? David de pronto vio a una vecina y pues la llamó, tuvo relaciones sexuales con ella. No era su esposa, era esposa de uno de los generales de su ejército. Queda embarazada la mujer y después David manda matar a este hombre. Qué historia tan tremenda, ¿no? Que parece de telenovela esa. Y aún así tuvo que aprender a sanar de su pasado, porque todavía había un futuro que tenía que caminar. Y David tenía que caminar en ese futuro para poder dejar un legado, sobre todo para su hijo Salomón, a quien le dejó todos sus recursos y toda la autorización y los planos y todo lo que necesitaba para construir el templo de Salomón. David tuvo un pasado, Pedro tuvo un pasado, aun cuando Jesús ya lo había llamado, aun cuando Jesús había caminado con él 3 años, de pronto un día Pedro niega a Jesús en el día más importante. Judas tuvo un pasado y él no pudo ser sanado de ese pasado. Fue tan difícil el hecho de que traicionó a su maestro, que acabó ahorcándose. Todos los hombres y mujeres de la Biblia tienen un pasado. Tenemos a Rahab, la prostituta, que era prostituta y que se dedicaba a eso. Pero de pronto llega Dios y llegan los espías a la ciudad de Jericó, y ella decide cambiar su pasado, y el pasado de Rahab cambia por completo, de tal manera que Rahab se encuentra en la genealogía de Jesucristo. Entonces todos tenemos un pasado. En la Biblia vemos prostitutas, vemos hombres asesinos, vemos hombres que negaron al Señor, vemos una y otra vez personas que tienen un pasado como tú y como yo. Todos tenemos un pasado, pero después de ese pasado tenemos que hacer algo. Decidimos quedar sanos y sanar de ese pasado, o si no, ese pasado nos va a atormentar. Y puede pasar lo que le pasó a Judas, que acabó suicidándose, acabó quitándose la vida por no ser libre de su pasado. En ese pasado todos aquí hemos cometido errores. Levante la mano alguien que no haya cometido errores. Todos hemos cometido errores. Todos hemos hecho cosas de las cuales después nos arrepentimos. A veces cosas tan sencillas como cuando tus hijos están jugando y tiran un vaso, se rompe el vaso y es un accidente, pero tú estás enojado y le gritas al niño y bueno, hay quienes hasta podrían golpear a un niño por eso, ¿verdad?
pero después te arrepientes y dices, ¿por qué hice eso? Y el problema es que después de eso ya no hay manera de los gritos volverlos a meter a nuestra boca, ya no hay manera de los golpes regresarlos a nuestro cuerpo. Pero ese pasado nos puede marcar para siempre, o podemos hacer algo para traer sanidad a nuestras vidas y a nuestro futuro. La palabra de Dios, uno de los versículos que tengo de memoria, Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Los planes que tengo para ti. Hay otra traducción que dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor. Son planes o son pensamientos de bien. Di conmigo, de bien. Los planes que Dios tiene, ¿son buenos o son malos? Son buenos. Los planes que Dios tiene son buenos. Y dice, son planes para darles un futuro y una esperanza. Dios quiere darnos un futuro. Dios quiere darnos una esperanza. Dios tiene planes. No sé si tú has visto un plano arquitectónico. Cuando tú abres uno de esos rollos, ¿no? de que traen los arquitectos y lo ponen en una mesa, pues está dibujado algo que no existe. Y de pronto el arquitecto te dice, mira, en este plano tú puedes encontrar que aquí está una sala, aquí va a estar un comedor, aquí una cocina, y mira, este es el primer piso, este es el segundo piso. No solamente eso, los arquitectos hacen planos de las tuberías. Por aquí tienen que pasar las tuberías, por aquí tienen que pasar las líneas de la electricidad, por aquí va a haber una ventana. Es algo que no existe. Y el arquitecto te puede llevar a un terreno y decirte, mira, en este terreno que no hay nada, aquí va a estar construida una casa. Y aquí mira, esa ventana va a dar para allá y hacia allá. Es bonita las vistas que hay en Cuernavaca. Me acuerdo cuando nos casamos, vivíamos en un 5º piso en un departamento, y justo la ventana de nuestra habitación daba hacia el Popocatépetl. Entonces todas las mañanas, bien bonito el amanecer. Esos colores, esos amarillos, naranjas, cuando va amaneciendo, ¿no? Empieza a borrarse toda la oscuridad. Y casi siempre el Popo echando fumarolas en la mañana. Un cuadro precioso que Dios pinta cada día. Si tú tienes la oportunidad en tu casa, a veces ya lo damos por sentado, ¿no? Pero a veces si agarras la carretera hacia Temisco para allá, puedes ver y ¡ay, qué bonito! En la mañana que está todo limpio, que está todo puro, bien bonito. Y el arquitecto te puede decir, mira, en esta ventana tú vas a tener esta vista, y después el atardecer de este lado. Y el arquitecto está viendo algo que no se ve, algo que no existe. Y lo mismo pasa con Dios. Dios es un maravilloso arquitecto. ¿Y sabes qué viene a decirte? A partir del día de hoy, durante las próximas semanas, vamos a estar aprendiendo algo que Dios te va a estar diciendo, mira, este va a ser tu 2025. Este va a ser tu 2026, este va a ser tu 2027. Y que tú empieces a soñar con Dios, el arquitecto de tu vida, porque Él tiene planes para ti. Él tiene planes de bien, Él tiene planes maravillosos. Pero hay algo importante que tenemos que hacer para correr al 2025, y es sanar nuestro pasado. Es sanar nuestro pasado. ¿Qué pasa si yo llego con este arquitecto y le digo, no, esta casa no va a funcionar, este terreno no sirve para nada? Yo mismo estoy aplastando los planes del arquitecto. Y a veces hacemos eso con Dios. Y le decimos, después de lo que me pasó, después de lo que viví, después de esto y de esto, ¿cómo me vas a dar un futuro glorioso? Y yo quiero decirte, sí, Dios tiene un futuro glorioso para ti. Amén. Vamos a la palabra de Dios, al Evangelio de Juan. Vamos a leer una historia maravillosa en Juan capítulo 8. Y vamos a empezar a leer del versículo 1 en adelante. Aquí había una mujer con un pasado, pero no solamente una mujer. Había otras personas que también tenían un pasado. De hecho, todas las personas que vamos a ver aquí, como todas las personas, tienen un pasado. Dice versículo 1, Jesús regresó al monte de los olivos. El monte de los olivos es una montaña que está en Jerusalén, enfrente de donde está el templo.
Y entonces la gente normalmente, cuando eran las fiestas de los israelitas, de los judíos, iban al templo, estaban todo el día en el templo, pero en la noche salían de la ciudad y normalmente acampaban en los lugares alrededor de la ciudad de Jerusalén. Y una de esas partes donde acampaban era el Monte de los Olivos. Y el Monte de los Olivos es impresionante. Yo no he estado ahí, pero dicen que aún tiene olivos sembrados, árboles de olivo, el que da la aceituna, que tienen más de 2000 años sembrados en ese lugar. Imagínense, un árbol de 2000 años de historia, qué impresionante. Dicen que es probable que algunos de esos olivos hayan sido testigos de estos encuentros con Jesús. Qué impresionante, porque no todo en Israel es de esa manera. Pero Jesús iba al Monte de los Olivos y hacía algo ahí. Pasaba la noche, obviamente dormía, obviamente cenaba, pero también aprovechaba el tiempo para orar. Iglesia, qué importante es la oración. Y ese Monte de los Olivos aparte tiene una representación importante hablando de la sanidad. En la antigüedad y el día de hoy también, el aceite era una medicina, no solamente como nosotros lo usamos para guisar, para aderezar alguna ensalada, no. El aceite en aquel entonces también era usado para sanar heridas, era para sanar golpes. Hoy en día se han vuelto famosos ya todos estos aceites que venden, aceites esenciales, y a veces te venden aceites esenciales de lavanda, aceites esenciales de orégano, aceites esenciales de muchas cosas. El aceite es algo que también sirve para sanar. Y cuando él iba al Monte de los Olivos, obviamente en oración encontraba sanidad. Jesús iba al Monte de los Olivos porque él necesitaba también encontrar sanidad en Dios, en su Padre. ¿Por qué? Porque Jesús era atacado todo el tiempo. Fíjate, dentro de la historia de Jesús nos encontramos que los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Los hijos de María y de José no creían en Jesús. Por lo tanto, tampoco creían que María había sido virgen cuando había nacido Jesús. Entonces, la verdad es que Jesús, si no buscaba ser sanado de su pasado, él podía cargar mucha amargura. No solamente eso, sino que Jesús hace unos días antes había entrado al templo y en el templo estaban vendiendo de todo, y Jesús se enojó y volcó las mesas, porque decía: mi casa es una casa de oración y ustedes la han convertido en casa de ladrones. Y si Jesús no buscaba la sanidad en su Padre, él podía guardar amargura contra esos vendedores del templo, o podría guardar amargura contra aquellos que le habían dado la espalda en el camino. No sé si te acuerdas, en un momento Jesús estaba predicando y la gente dijo: no, ¿sabes qué? Deja de predicar lo que estás predicando, porque es demasiado fuerte para nosotros. Y dice que mucha gente le dio la espalda y se fue. Y en ese momento Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes se quieren ir, váyanse también. Y ahí fue donde Pedro dijo: Señor, si nos vamos de ti, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Jesús también necesitaba ir a buscar al Monte de los Olivos al Señor y ser sanado. Necesitaba ese aceite. Y mi hermano, todos los que estamos aquí necesitamos ese aceite. Les platicaba que mi esposa y yo esta semana vamos a cumplir 13 años de casados, el martes, y en el matrimonio, para aquellos que estamos casados, es importantísimo que busquemos sanidad en Cristo Jesús, que busquemos sanidad en el Padre. No podemos estar cargando heridas. Algo que hace mucho daño a un matrimonio es decirle: no, es que hace un año me hiciste eso, y hace 2 años me hiciste eso, y hace 3 años me hiciste eso. Y eso echa a perder. Eso es una herida que se está pudriendo en el corazón y no nos damos cuenta. Pero cuando tú tienes una herida y no la lavas en tu cuerpo, esa herida se puede llenar de bacterias y se puede echar a perder por completo la piel, el músculo, el hueso, de tal manera que una herida mal cuidada hasta te pueden cortar el brazo, la pierna o un miembro del cuerpo por no cuidar una herida.
En el matrimonio nosotros tenemos que aprender a ir a Jesucristo a sanar nuestro corazón. No estoy diciendo que tu esposo no te haya hecho nada. No estoy diciendo que tu esposa no te haya hecho nada. No, sí, seguramente hirió tu corazón. Seguramente maltrató tu vida, tu corazón. Pero qué importante es decir: Jesús, necesito tu sanidad. Y este es mi primer punto el día de hoy. Acércate a escuchar la voz de Jesús. Voy a volver a leer versículo 1 y 2. Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo, y pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Qué importante es ir a ese monte de los olivos. Qué importante es, como dice la segunda parte de lo que acabamos de leer, ir con Jesús y escuchar la voz de Jesucristo. Porque, mi hermano, el único que puede traer sanidad a nuestra alma y a nuestro corazón es Jesucristo. Es el único. No hay doctor que pueda sanar tu corazón. No hay doctor que pueda sanar tus pensamientos. No hay doctor que pueda sanar tus emociones. No hay doctor que pueda sanar tus sentimientos. Yo sé que cuando te gritaron, yo sé que cuando te golpearon, yo sé que más que haber lastimado tu piel, tus músculos, tus oídos, lastimaron tu corazón. Eso es normal, eso pasa. No es bueno, pero es normal. Pasa en todos lados. Todos somos lastimados, a veces por algo que nos dijo nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Y eso lastima el corazón. ¿Y qué crees? No hay curitas para el corazón. No hay vendajes para el corazón. Estoy hablando del corazón interno, del alma, los sentimientos, emociones. Y mi hermano, si no cuidamos eso, como lo hemos visto las semanas pasadas, eso puede convertirse en una raíz de amargura, en una podredumbre que puede echar a perder todo como lo ves. Y si no nos hemos cuidado, entonces todo lo vemos con ese cristal. Y pensamos que toda la gente nos odia. Y pensamos que toda la gente nos va a aplastar. Y pensamos que toda la gente va a hablar mal de nosotros. Pero no es así. El problema es que hay una herida en el corazón que necesita ser sanada. Y mi hermano, no hay medicamento, curita, vendaje, nada que pueda sanar tu corazón si no es Jesucristo. Tienes que ir al huerto de los olivos y tienes que decirle: Señor, quiero ser sanado de mi pasado. Cuando yo era chiquito, mi padre me abandonó. Cuando yo era chiquito, mi madre me golpeaba. Cuando yo era chiquito, mis hermanos abusaron de mí. Cuando yo era pequeño, en la escuela me golpeaban, se burlaban de mí. Muchos pudimos haber pasado por esas cosas. Y yo sé que a veces eso son fibras que no se quieren tocar y cosas que no se quieren hablar. Y decimos: es que no puedo hablarlo. Pero a veces son heridas, como lo decía algunas semanas atrás. A veces son heridas desde el vientre de nuestra madre. Heridas profundas que sucedieron aún cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Pero eso tiene que ser sanado. Señor, sana mi pasado. Di conmigo: Señor Jesús, sana mi pasado. Y cuando nos acercamos a Jesús y le pedimos que Él sane nuestro pasado, Él puede empezar a meter su mano a nuestro corazón y Él puede empezar a restaurarnos. Dice el versículo número 3: mientras Jesús estaba enseñando a la multitud, mientras Jesús hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer con un pasado. Una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. Imagínate qué historia. Jesús estaba en el templo, así como estamos nosotros ahorita. ¿Qué sentirías tú? ¿Qué pensarías tú si en este momento empiezas a oír gritos ahí en la entrada y empiezas a oye, ¿qué está pasando? Y pues todos ahí distraídos, ¿qué está pasando? Y de repente vienen unos líderes de la iglesia cargando a una mujer, arrastrando, la verdad. Pues obviamente no la venían
no venía por las buenas esta mujer. Seguramente venía humillada. Seguramente ya le habían gritado cualquier cosa que te imagines, ¿verdad? Lo que sea. Imagínate lo que empezaron a gritarle: tú no vales para nada, mujer, tú no eres nadie, ¿cómo se te ocurre hacer esto? ¿Cómo es posible? Imagínate desde la casa de esta mujer hasta el templo, esta mujer siendo humillada. Y todo el pueblo, ¿verdad? Porque no faltan los chismosos, ¿verdad? Enterándose. El otro día estábamos en un centro comercial y de repente se escucha que se rompe algo por allá, ahí por donde están los platos y todo eso, y le digo a mi hija: ven, vamos a ver qué. Sí, la verdad es que sí, soy pecador también. Y entonces, imagínate esta mujer que la traen arrastrando, la sacan de la casa. Todos los vecinos se dieron cuenta: oye, ¿por qué están sacando a esta mujer? Está desvestida, ¿y por qué la traen ahí como con una medio sábana, medio tapándose? La agarraron en el acto del adulterio. Imagínate todas las calles que pasaron, los vecinos y las vecinas viendo qué está pasando con esta mujer, y todos llegando al templo, Jesús enseñando. Jesús algo bonito les estaba enseñando. Jesús tal vez estaba contando una parábola bonita del sembrador o de algún árbol o de algún fruto, y de repente vienen y le traen a esta mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio entre gritos. Imagina esta mujer, seguramente ya había llorado, venía llorando, humillada. Solamente quiero que te imagines la humillación. Me decía mi hija, ahí que estábamos viendo lo que se había roto en el centro comercial, y ella me dice: ay, imagínate qué horrible debe de ser que te pase eso, qué vergüenza, ¿verdad? Y pues no es nada, o sea, tirar unos platos, o sea, sí te debes de sentir avergonzado, pero a fin de cuentas pues te los cobrarán, ¿no? Y ya. Pero imagínate esta mujer, ¿qué podía pagar? Esta mujer no tenía nada que pagar. Esta mujer no tenía nada ¿cómo podía ella quitar la vergüenza de que la han traído por calles desnuda o semidesnuda, gritándole, humillándole, avergonzándola? Su familia, ¿qué explicación le iba a poder dar a los vecinos? El futuro de esta mujer acababa de ser aplastado. ¿Qué podía decir ella después de esa vergüenza tal? Y por eso el tema del día de hoy es: sana tu pasado. Y quise tomar esta historia porque verdaderamente esta historia es una historia de vergüenza, ¿no? De demasiada pena. Qué dolor, qué llanto, qué frustración. ¿Qué voy a hacer después de esto? ¿Qué podía pensar esta mujer? ¿Salir corriendo de la ciudad? ¿Quitarme la vida? ¿Qué podía pensar esta mujer? Esta mujer tenía un pasado. Mi segundo punto el día de hoy, para los que están anotando, es: tu pasado no te define. Y esto es importante porque esta mujer tristemente, aún el día de hoy, ¿sabes cómo la encuentras en la Biblia? La mujer adúltera. Qué tremendo. Qué tremendo, porque ese título no se lo dio Jesús. Pero si tú pones en un buscador en Google la mujer adúltera de la Biblia, ¿sabes quién te va a salir? Esta mujer. Y no fue el título que Jesús le dio. El problema es que nosotros, como seres humanos, somos muy buenos para definir a alguien por su pasado. Este es el que es un ratero, o el que era un ratero. Este es el que le vio la cara a fulano. Y somos muy buenos para definir a alguien por su pasado. Pero ahora que hemos venido a Cristo, mi hermano, tú y yo no debemos permitir que nuestro pasado defina nuestra vida. No importa lo que hayas vivido. No importa, estoy seguro que no has vivido lo que esta mujer. Y si no has vivido lo que esta mujer vivió, no hay nada que defina tu futuro.
No hay pasado. No importa de dónde te hayas sacado. No importa si tú has sido alcohólico o fuiste alcohólico. No importa si tú fuiste adicto a las drogas o aún lo eres. No importa si tuviste que robar, si las circunstancias te llevaron a eso. No importa si tal vez tuviste que vivir un divorcio, tuviste que vivir algo espantoso en tu vida, un abuso, una violación. Eso no te define. Y ahorita vamos a ver cómo Jesús es maravilloso para rescatarnos del pasado y decir, no, esto no te define. Es más, mi hermano, aún cosas buenas que hayas vivido en tu pasado no te definen. No te definen. Lo que te define es lo que Dios piensa de ti. Y si tú permites que lo bueno o lo malo defina tu vida, estás encajonado en esa definición. Pero Dios no quiere encajonarte en esa definición. Dios quiere sacarte de ahí. Así que aunque muchos años le hemos llamado a esta mujer la mujer adúltera, tenemos que tapar nuestras bocas y dejar de definirla de esa manera. Ahorita vamos a encontrar lo que Jesús hizo en ella. Sigo leyendo. Y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio y la pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. Versículo 5 dice, la ley de Moisés manda apedrearla. Ese era el futuro que le quedaba a esta mujer. Este era el futuro que le esperaba a esta mujer. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Mi tercer punto el día de hoy es: la religiosidad tampoco te define. Tampoco te define. Aquí había ciertos principios religiosos donde ellos dijeron, la ley de Moisés, la religión nos permite. Imagínate que ellos se gozaban, se alegraban en apedrear a esta mujer. Y es algo espantoso, es algo horrible. En una ocasión mi esposa y yo vimos un documental de una mujer que era una historia real, ¿verdad? De una mujer que iban a apedrear en Medio Oriente. Y es una historia desgarradora. No sé, seguramente está en Netflix o en alguna plataforma. No me acuerdo ni el título de la película, de la serie. Pero son 2 horas de sufrimiento, donde esta mujer la empiezan a sacar de su casa, la empiezan a enjuiciar hasta que la acaban asesinando. Apedrear a una persona no era aventarle piedras de 5 centímetros. No, la gente tomaba piedras de 30 centímetros, 20 centímetros. El objetivo era sepultar a esa persona en piedras. Ese era el objetivo. O sea, era lanzarle una piedra en la cabeza para dejarla inconsciente, que se cayera al suelo, obviamente empezara a sangrar de manera incontrolable y empezar a aventarle piedras en todo el cuerpo hasta dejar un montón de piedras. Imagínate. Y ese montón de piedras era el futuro de esta mujer. O sea, esta mujer había sido ya encontrada en un momento íntimo, porque no sabemos la historia, ¿verdad? No sabemos cómo el hombre la llevó a su habitación, porque para que haya adulterio se necesitan 2, no solo 1. Este hombre, yo no sé si verdaderamente la amaba. Pensemos en que esta mujer se enamoró verdaderamente de este hombre y sabía que él era casado. Y el adulterio es adulterio. O sea, no hay adulterio bueno y adulterio malo. Seamos sinceros, el adulterio es adulterio y no es agradable a los ojos de Dios y no es agradable a los ojos de nadie, porque nadie en una boda dice, bueno, pero pues a ver si puedo tener adulterio después con alguien, pues estaría también padre, ¿verdad? Nadie dice eso en las bodas. Cuando uno se casa, uno espera ser fiel a su esposa y que su esposa le sea fiel toda la vida. El adulterio nunca puede ser bien visto. No es algo que vas platicando por la vida. No es como platicar qué comiste en la mañana. No, el adulterio es algo espantoso.
Esta mujer de alguna manera se enamoró de este hombre, pensó en una historia romántica de amor. Tal vez este hombre va a abandonar a su esposa para casarse conmigo. Yo no sé qué habrá pensado esta mujer. Definitivamente no era algo correcto. Pero imagínate en ese momento de intimidad donde ella estaba con este hombre, llegan y la agarran en el momento del acto. La sacan. Lo que era un momento que ella tal vez había pensado que iba a ser algo bonito, acabó siendo algo espantoso. La humillan y ella empieza a pensar, me van a matar, me van a matar. ¿Y qué manera de morir? Con los golpes de las piedras. Pero sabes una cosa, lo maravilloso es que cuando Jesús llega a escena, número uno, ni nuestro pasado nos define. Número dos, la religiosidad o la religión tampoco puede definirnos. No permitamos que eso sea lo que defina nuestras vidas. Tú quieres y anhelas que Dios haga algo en tu vida, Dios lo puede hacer. No importa lo que la religión diga acerca de ti, y no importa lo que tu pasado diga acerca de ti. Eso no importa. Lo que importa es lo que dice Jesús de ti. Eso es lo que importa. Y quiero volver a decirlo, lo que importa es lo que dice Jesús de ti. Y eso es lo que tenemos que buscar. Qué historia tan tremenda. Ponen a esta mujer desnuda enfrente de Jesús, pero Jesús hace algo. Jesús dice, se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Y lo maravilloso de esta historia, que he predicado muchas veces, es que no nos dice qué escribió Jesús. No nos dice qué escribió Jesús. ¿Qué escribió Jesús? Cada quien aquí puede pensar lo que Jesús haya escrito y nadie va a saber qué escribió Jesús. El día de hoy me tomé la libertad de pensar en algo distinto que Jesús escribiría acerca de ti si tú y yo fuéramos esta mujer. Dice la palabra en el libro de Habacuc, si no mal recuerdo, escribe la visión en tablas para que corra el que la lea, porque a su tiempo se cumplirá y no tardará en cumplirse. Yo quiero pensar en esta ocasión que Jesús empezó a escribir el futuro de esta mujer. O que Jesús empezó a escribir en el suelo. Y aunque hay muchas ideas de qué pudo haber escrito Jesús, el día de hoy yo quiero dar mi opinión en esta predicación para decirlo acerca de tu vida. Cuando tú y yo hemos sido juzgados por nuestro pasado, y a veces no es el juicio de las personas, a veces son cuestiones mentales que tenemos, nuestros mismos pensamientos atacándonos, porque nos dicen, no, es que yo era uno alcohólico y nunca voy a salir de estos problemas. No, es que yo estaba endeudado, yo soy malo para esto, yo soy malo para el otro. A veces nuestro pasado, simplemente nuestros pensamientos nos están definiendo. Nuestra misma religiosidad interna que tenemos. No, es que yo no he orado tanto como debería de haber orado. No he orado tan fuerte como el pastor ora. No he gritado tan fuerte como el pastor. No, es que yo no canto tanto como el pastor. No, es que yo no he hecho tantos ayunos. Todas esas cosas son religiosidades. Y eso tampoco define nuestro futuro. A veces pensamos, no, es que no he leído la Biblia como el pastor que la ha leído tantas veces. No, pero Dios en ningún lado dijo que tú tenías que leer la Biblia tanto como el pastor la lee. En ninguna parte de la palabra dice eso. No, es que yo no me he hincado hasta que me sangren las rodillas. No, y Jesús nunca pidió eso. Y el problema es que a veces permitimos que nuestro pasado y nuestra misma religión sea la que nos defina. Es que no oré tanto como debí de haber orado. Y sabes una cosa, no había una cantidad de cuánto tenías que haber orado. Pero a veces permitimos que eso nos defina. Y eso no nos define. Cuando mis hijas llegan a casa y no traen una buena calificación, que la verdad es que creo que nunca ha pasado, pero de todas maneras trajeron una mala calificación, eso no las define. Eso no les quita su lugar de hijas.
No por eso no les voy a dar de comer ese día. No por eso voy a dejar de pagarles la escuela. No por eso les voy a dejar de llevar en el coche. No por eso voy a dejar de amarlas. Porque no las define una mala calificación. Una mala calificación no te va a definir en tu vida. Hay personas que tuvieron 10, excelencia, fueron los mejores en su carrera y acabaron suicidándose, quitándose la vida. Oye, pero tenías puros 10, sí, pero pensaron que eso los definía y eso no te define en la vida. Y hay personas con malas calificaciones, personas que no tuvieron grandes estudios y llegaron lejísimos en la vida porque sabían que el pasado no definía sus vidas. Tu vida no lo define si hiciste una carrera o si no lo hiciste. Es un gran elemento, claro, es excelente. Te da muchísimas herramientas, sí. Pero también hay muchas personas que han sido exitosas sin una carrera universitaria, sin una maestría, claro. Eso no es éxito. Entonces tenemos que aprender a quitarnos de nuestra mente que nuestro pasado o nuestros pensamientos religiosos nos definen. Eso no nos define. Eso no nos define. Mi cuarto punto el día de hoy: permite que Jesús escriba tu futuro. Y quiero que se lo digas al que está a tu lado. Permite que Jesús escriba tu futuro. ¿Qué va a escribir Jesús sobre tu futuro? Dice que Jesús, acabamos de leer que Jesús se sentó o se puso en la tierra y empezó a escribir. Y hoy quiero pensar que Jesús, por ejemplo, escribió Jeremías 29:11, que fue el versículo con el que empecé el día de hoy. Porque yo sé los planes que tengo para ti. Y ahí quiero que pongas tu nombre, Juanita, porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal. Y son planes para darte un futuro y una esperanza. Jesús fue el único que podía cambiar la historia. Jesús era el único que podía cambiar por completo la historia de esta mujer. Le estaban entregando en sus manos a Jesús: maestro, la ley dice que la tenemos que apedrear. ¿Qué dices tú? Y Jesús se puso a escribir. ¿Qué tal otro versículo? Juan capítulo 10, versículo 10, que dice: yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Qué tal que Jesús escribió eso? Y yo quiero animarte a algo. Escribe tu futuro al lado de Jesucristo y de la palabra de Dios, donde dice en Juan 10:10, Jesús ha venido para darte vida y vida en abundancia. Esa promesa es para cada uno de los que estamos aquí, para todos los que estamos aquí. Entonces vamos a tomarla. Y si nosotros fuéramos esa mujer, vamos a aferrarnos de esa palabra y decir: verdaderamente Jesús tiene vida y esperanza para mí. La primera parte de ese versículo, Juan 10:10, dice: el ladrón viene para matar, para hurtar o para robar y para destruir. El diablo para eso viene. El diablo eso es lo que quiere: hurtar, robar, matar, destruir los planes que Dios tiene para ti. Y por eso el diablo usa tu pasado para atormentarte y decirte: es que tú nunca vas a poder salir adelante. ¿Por qué? Porque viviste un divorcio. ¿Por qué? Porque no tuviste a tus padres. ¿Por qué? Porque no tienes dinero. ¿Por qué? Porque no tienes contactos. Porque no tienes preparación. Porque pasaste por eso. El diablo te recuerda tu pasado. Y muchas veces el diablo usa la religiosidad para atormentarte y decirte: es que tú no eres tan santo, es que tú no eres tan bueno, es que no te has portado tan bien. Y mi hermano, ambas cosas tenemos que quitarlas de nuestras vidas y hacer lo que dice este cuarto punto: permite que Jesús escriba tu futuro. Permite que Jesús escriba tu futuro. Y te lo repito: permite que Jesús escriba tu futuro. Señor, pero tú sabes que pasé por esto. Sí, claro que lo sé. Claro que lo sé. Señor, tú sabes que pasé por el abandono, me dieron la espalda.
A mí también me la dieron, dice Jesús. ¿No viste a Judas? Me dio la espalda. Pedro me dio la espalda. Mis discípulos salieron corriendo. Tenemos que poder ser sanados por Jesús de nuestro pasado. Nuestro pasado no nos define. Todos aquí nos hemos equivocado. Todos nos vamos a equivocar. Amén. Jesús es quien escribe nuestro futuro. Jesús se puso a escribir en el polvo. Versículo 9. Al oír eso, los acusadores, y si tú no sabías, la palabra acusador es el sinónimo de Satanás. Es el sinónimo de Satanás. Entonces no seas acusón. Los acusadores. El diablo viene a acusarte y viene a decirte: no puedes, tú no puedes, tú no puedes, tú no debes, tú no tienes la capacidad. Eso es lo que el diablo quiere decirte. Eso es lo que una y otra vez el diablo te está diciendo: es que tú no vas a poder, no tienes la fuerza, no tienes la capacidad, no tienes el coraje. Pero ¿sabes qué te vengo a decir yo de parte de Dios? Claro que puedes. Filipenses capítulo 4 versículo 13, otra promesa que tal vez Jesús esté escribiendo hoy en el suelo para tu vida, que dice: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo podemos en Cristo, porque Él es quien nos fortalece. Podemos en Cristo Jesús, amén. Entonces, al oír esto, los acusadores, dice el versículo 9, se fueron retirando. Versículo 8, todavía estaba en el 7, en el 8. Estaba en el 7, perdón. Versículo 7, vamos a retomar de ahí. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, Él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien. Jesús les dijo: muy bien. Pero el que nunca haya pecado, que tire la primer piedra. Eso dice el versículo 7. Jesús le pone solución a este dilema. Los religiosos, la religión y el pasado venía a decirle: ¿sabes qué, Señor? Tenemos que matarla, tenemos que apedrearla. Y Jesús dice: muy bien, vamos a apedrearla. Pero el que sea libre de pecado, que él sea el que tire la primera piedra. El que nunca ha pecado, que ese sea el que tire la primera piedra. Y dice el versículo 8: luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Luego volvió a inclinarse y a escribir promesas para tu futuro. Mi hermano, tú tienes que escribir las promesas que Dios tiene para tu futuro. Tantas promesas que encontramos en la Biblia, una y otra vez. Hemos visto Isaías capítulo 53 versículo 5, que dice que por sus llagas hemos sido sanados. Tercera de Juan capítulo 1 versículo 2, que dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es una promesa para ti. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todas esas promesas y miles más han sido escritas para ti. Amén. Todas. Y nosotros tenemos que tomarlas. Jesús está escribiendo esas promesas para ti. Y tú y yo tenemos que aferrarnos de esas promesas. Tu pasado y tus acusadores van a exigir una respuesta. Y van a decir: ¿verdad que no se puede? ¿Verdad que la tenemos que matar? ¿Verdad que su único futuro es que la apedreemos? ¿Verdad que su único futuro es que la matemos? Y eso es lo que el diablo dice. ¿Verdad que no hay futuro para él? ¿Verdad que no hay futuro para ella? Eso es lo que decían los acusadores. Pero eso no es lo que dice Jesús. Jesús está escribiendo un futuro para ti. Ahora sí, versículo 9. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando, porque se dieron cuenta que ninguno estaba libre de pecado. Versículo 9. Se fueron retirando uno tras otro, comenzando por el de más edad, hasta que quedaron solo Jesús
y la mujer en medio de la multitud. Jesús no tenía por qué irse. Jesús no tenía por qué irse, porque Jesús era el único libre de pecado. Jesús estaba sano en su corazón. Jesús podía tomar la primer piedra y lanzarla en la cabeza de esta mujer y acabar con el pecado de esta mujer tan espantoso y tan horrible. Pero no fue la manera en la que Jesús lo hizo. Sí acabó con el pecado de esta mujer, pero no con la muerte. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Romanos que por nuestro pecado tenemos muerte. Dice la palabra de Dios que nuestro pecado, que la paga de nuestro pecado es muerte. Pero fíjate, ese versículo no termina ahí. Dice, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. Wow. En Jesús no hay muerte. En Jesús no hay muerte. Cuando nosotros nos hemos acercado como esta mujer, llenos de pecado, llenos de religiosidad, el diablo va a traer muerte a nuestras vidas, va a traer destrucción. Pero Jesús jamás va a traer muerte. Mi hermano, aquellos que hemos creído en Jesucristo nunca veremos muerte. Nunca. Dejamos este mundo, dejamos este caparazón que se está echando a perder. Pero en el momento en que dejamos este caparazón, abrimos los ojos a nuestra vida eterna. Eso es lo que Jesús vino a hacer y es maravilloso. Y dice la palabra de Dios que en el tiempo de la resurrección de los muertos, cuando Jesús regrese, en ese momento dice que en un abrir y en un cerrar de ojos, en un segundo, nuestro cuerpo va a ser transformado por un cuerpo eterno. Y vamos a vivir en esta tierra, en la eternidad, con un cuerpo que no se va a envejecer, con un cuerpo que no se va a enfermar, con un cuerpo que nunca se va a echar a perder. Esa es la vida eterna. Esa es la vida eterna que Dios tiene para nosotros. En Jesús no hay muerte. Jesús no podía condenar a esta mujer a la muerte, porque en Jesús no hay muerte. Y se quedó Jesús con ella y toda la multitud viendo qué va a pasar. Y como hemos dicho el día de hoy, pues yo me imagino que Jesús estuvo escribiendo promesas. Y tal vez estuvo escribiendo, esta mujer un día va a tener una familia. Esta mujer un día va a tener hijos. Esta mujer un día va a conocer a sus nietos. Esta mujer un día va a ser una mujer que será testigo de los milagros de Dios en cada parte de esta tierra y mucho más. Porque obviamente esta mujer no quedó igual después de esto. No sabemos el nombre de esta mujer, no sabemos quién sea, pero el futuro de esta mujer cambió para siempre. Tenemos que aprender a ser sanados de nuestro pasado y que nuestro pasado no nos defina, que nuestra religiosidad no nos defina, y que el único, y lo repito, el único que pueda definir nuestro futuro sea Jesucristo. Es el único. Porque si tú defines tu futuro, lo vas a definir de acuerdo a tu expectativa, de acuerdo a tu capacidad, de acuerdo a lo que sabes, de acuerdo a lo que tienes. Pero Jesús jamás va a definir nuestro futuro de acuerdo a eso. Te contaba al principio que Abraham tenía un pasado. Abraham se metió con la mujer incorrecta para tener un hijo, pero llegó Jesús con Abraham y le dijo: no, Abraham, te equivocaste. Yo no te había prometido un hijo de la sierva, yo te había prometido un hijo de Sara, de tu esposa. Jesús vino a definir el futuro una vez más a Abraham. Y Jesús le dijo a Abraham: en un año voy a regresar y tu mujer Sara va a haber tenido un hijo. Dios definió el futuro de Abraham. Y no solamente era un hijo, sino eran una descendencia como el número de las estrellas, como el número de los granitos de la arena. Ese es el futuro que Dios definió para Abraham. Abraham se había equivocado. ¿Sabes cuál futuro definió para David? David se había equivocado. Había cometido adulterio. Había asesinado a uno de sus generales más importantes. Pero ¿sabes qué dice Dios? Había una promesa que Dios le había dado a David.
y le dijo a David: David, tú eres un hombre conforme a mi corazón, y siempre va a haber un hombre de tu descendencia en el trono, siempre. Y hasta el día de hoy hay alguien sentado en el trono que es de la descendencia de David: Jesucristo. Jesucristo, el hijo de David, que aunque era hijo de Dios, era llamado hijo de David porque descendía de la genealogía de David. Él está sentado en el trono y estará sentado por toda la eternidad, por esa promesa que Dios le hizo a David. Cuando Dios define nuestro futuro, las cosas cambian. Así que, mi hermano, tú no eres un huérfano. Tú no eres, no te define el hecho de que vivas en pobreza o hayas vivido en pobreza. El hecho de que no tengas una carrera no te define. El hecho de que no tengas o pasaste por un divorcio no te define. El hecho de que hayas pasado por algún pecado grave que hasta te avergüence decirlo, quiero decirte, eso no te define. Eso no te define. Ni las drogas, ni el alcohol, nada que hayas hecho. Todos hemos metido las manos al lodo, pero Jesús estuvo ahí. Versículo 9: hasta que se quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Versículo 10: entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Mi punto número 5: tu pasado no puede acusarte ni condenarte. No permitas que te acuse. Yo sé que muchos podemos batallar con nuestros pensamientos y decir: no, es que verdaderamente lo que hice fue horrible. Sí, no estoy diciendo que no haya sido horrible, No estoy diciendo, lo que hizo la mujer, el adulterio que cometió fue horrible. Es algo que no le agrada a Dios, es algo que no debió haber hecho, pero aunque no lo debió haber hecho, no es lo que define su futuro. Su futuro es definido por Jesucristo. Ningún pasado, ninguna cuestión religiosa en tu pasado puede ni acusarte ni condenarte. Entonces, cuando venga un pensamiento a decirte: es que tú hiciste esto, y te acorrale el pensamiento y te diga: por eso que hiciste no vas a poder salir adelante, bueno, yo te quiero decir, ese pasado no tiene la autoridad para condenarte. Tu pasado no tiene la autoridad para condenarte. Pero es que hice esto. Sí, lo sé. Es maravilloso cuando Jesús habla del perdón de pecados y lo hace en el Antiguo Testamento. Hay una palabra profética que dice: yo voy a perdonar sus pecados y por amor a mí mismo no me acordaré de ellos. Dios mismo dice: no me acordaré de tus pecados. Dios, que es todopoderoso y podría guardar un récord de todos nuestros pecados y decir: 5 de julio de 1973 a las 5 de la mañana tú hiciste eso. Pero la palabra dice que Dios mismo decide no acordarse de nuestros pecados y de nuestro pasado. Wow. Dice la palabra de Dios que Él toma los pecados y los echa hasta el fondo del mar. ¿Qué pasó con el último submarino que quiso ir? No solamente ni llegó al fondo del mar, pero no sé si se acuerdan del submarino que quiso llegar a 3,000 metros de distancia. Implotó de la presión del mar. 3,000 metros no es el fondo del mar. El fondo del mar está aproximadamente, para que te des una idea, a un poco más de 11,000 metros de distancia. Es la fosa más profunda que han encontrado en el mar. 11,000, son 11 kilómetros. El Everest es más pequeño que eso, solamente para que te des una idea. La montaña más grande del mundo no es más profunda que la fosa más profunda del mar. Y ahí, en ese lugar, no ha podido llegar absolutamente ningún ser humano. Ahí están los pecados, porque Dios sabía que ahí nadie puede sacar los pecados. Mi hermano, lo que hizo Jesús con esta mujer es tomar su adulterio, arrebatárselo al acusador, al diablo, y arrojarlo hasta el fondo del mar. Porque no hay pasado que pueda definir tu vida, no hay religiosidad que pueda definir tu vida. Y mi último punto, versículo 11:
La mujer contestó: ni uno, Señor. Nadie me condenó, nadie me acusó, nadie está, dijo ella. Y fíjate lo que dice Jesús: yo tampoco, yo tampoco. Yo no te condeno. Mi hermano, no te condenes a ti mismo por tu pasado. No te condenes a ti mismo por lo que no has hecho, porque ni Jesús mismo te condena. Y fíjate cómo acaba Jesús: vete y no peques más. Mi sexto punto el día de hoy: Jesús determina tu futuro. Jesús determina el futuro de esa mujer. Le dijo su futuro: mujer, te puedes ir y no peques más. La vida de esta mujer cambió para siempre. No sabemos más de ella. Lo que sí sabemos es que ya no le podemos llamar la mujer adúltera, porque si Jesús no le llama así, no le podemos llamar así. Esta mujer es la mujer que dejó de pecar. Esta mujer, te aseguro que fue la mujer que salió a predicar. Su vida tomó otro sentido, como tu vida y mi vida deben de tomar otro sentido. Ay, pero yo hice esto, yo pasé por esto, sí. Pero Jesús hoy te mira a los ojos y te dice: yo no te condeno, vete y no peques más. Vive una vida maravillosa, vive la vida que yo planeé para ti. Y entonces, ¿te acuerdas que al principio hablábamos de ese arquitecto que tenía los planos? Y no importa para qué fue usado ese terreno, pero ese arquitecto empezó a llamar a los colaboradores y empezó a decir: aquí vamos a abrir un hoyo, acá vamos a abrir otro hoyo, vamos a poner unas zanjas y vamos a empezar a poner los cimientos y vamos a empezar a construir aquello que no se ve, pero que yo he planeado para este terreno. Ese terreno somos tú y yo. Y empieza a venir Jesús y a traer sus planos. Y dice: yo no condeno a este terreno, yo no lo condeno, yo voy a empezar a cavar y empezar a poner los cimientos y empezar a poner los ladrillos y empezar a poner las columnas y empezar a poner la losa. Y de lo que no se veía algo, de un terreno que era estéril, de un terreno que nadie daba nada por ese terreno, de pronto hay una casa hermosa construida en ese lugar. Eso es lo que Dios hizo con esta mujer. Esta mujer era un terreno baldío, esta mujer era un terreno desechado, ya nadie lo quería. Pero Jesús imprimió futuro sobre esta mujer. Y eso es lo que Dios hace en tu vida y en mi vida. Tenemos que sanar del pasado a un futuro glorioso que Dios tiene para nosotros. Amén.